Bienvenidos a un nuevo módulo del CCNA Introducción a Redes. Mi nombre es José Torres. En este módulo estaremos abordando el protocolo ICMP. A lo largo de las diferentes versiones de CCNA, el protocolo ICMP en algunas versiones de CCNA se ha venido abordando y en otras pues se ha eliminado de la parte académica del estudio de los contenidos de CCNA. En el CCNA versión 3 se incluía un módulo sobre el estudio del protocolo ICMP, pero en las versiones siguientes fue eliminado de los contenidos de la currícula. Ahora en la versión 7 se ha vuelto a incluir el protocolo ICMP porque ha adquirido relevancia en la parte de el funcionamiento del protocolo IP versión 6. Varias funcionalidades tienen gran importancia en algunos aspectos del funcionamiento del protocolo versión 6, IP versión 6. Entonces en esta parte del módulo 13 estaremos abordando los detalles acerca del funcionamiento del protocolo ICMP. El objetivo del módulo es que podamos usar las herramientas que pone a disposición el protocolo ICMP para probar la conectividad de la red. Al finalizar este módulo podremos identificar los diferentes tipos de mensajes que puede proporcionar el protocolo ICMP y explicar la forma en que se usa ICMP para probar la conectividad. También podemos conocer cuáles son las herramientas del protocolo ICMP que son de gran utilidad en los procesos de prueba y diagnóstico en la operatividad de una red. Podremos utilizar las utilidades de ping y traceroute para probar la conectividad de la red. Entonces, para iniciar, empezaremos abordando lo relacionado a los mensajes de ICMP. Entonces podemos encontrar tantos mensajes para ICMP versión 4, así como los mensajes para IP versión 6. Entonces veamos cuál es la utilidad del protocolo ICMP. Recordemos que en los capítulos anteriores hemos mencionado que el protocolo IP es un protocolo no confiable, de máximo esfuerzo. Entonces, como el protocolo IP se considera que no es confiable, ya que no desarrolla ningún proceso o mecanismo que le dé seguimiento a los mensajes o a los paquetes intercambiados o enviados hacia un destino, entonces se puede utilizar el protocolo ICMP para proporcionar información mediante la cual podamos determinar cuáles son las fallas o por qué los paquetes no pueden estar siendo entregados o algún tipo de mensaje de error.
Entonces podemos decir que el conjunto TCP/IP proporciona mensajes de error y mensajes informativos cuando se comunica con otro dispositivo IP. Estos mensajes se envían mediante los servicios de ICMP. El objetivo de estos mensajes es proporcionar respuestas acerca de temas relacionados con el procesamiento de paquetes IP en determinadas condiciones. Esto es un proceso informativo. No se trata de darle un nivel de confiabilidad al protocolo IP. Es simplemente a nivel informativo. Entonces, en esa parte, los mensajes que proporciona ICMP adquieren relevancia para los procesos de diagnóstico y resolución de problemas. Como esta información que simplemente es a nivel informativo, entonces se puede considerar que el uso del protocolo ICMP no es obligatorio. Y en algunos casos puede ser considerado como una vulnerabilidad contra la seguridad. Y por tanto, en muchas situaciones y generalmente en la mayoría de organizaciones, el uso del protocolo ICMP, de sus mensajes que proporciona, está restringido. Entonces, el protocolo ICMP o protocolo de control de mensajes de Internet lo que hace es proporcionar información sobre los problemas relacionados con el procesamiento del paquete IP bajo ciertas condiciones. Existen protocolos de mensajes para IP versión 4 y para IP versión 6, ICMP versión 4 e ICMP versión 6. En el caso de ICMP versión 6, este incluye algunas funcionalidades adicionales que no están contemplados en ICMP versión 4. Pero también podemos establecer que tanto ICMP versión 4 como la versión 6 incluyen algunos tipos de mensajes que son comunes a ambas versiones de este protocolo. Dentro de esa información común que presentan ambas versiones, tenemos los tipos de mensajes de accesibilidad al host, destino o servicio inaccesible y tiempo superado. Estos tres tipos de mensajes los vamos a encontrar tanto en la versión 4 como en la versión 6 de ICMP. Generalmente en las organizaciones en las que se cuenta con algún equipo de seguridad como firewall, generalmente por razones de seguridad no están permitidos. Al no ser obligatorio, el envío de mensajes ICMP generalmente puede ser considerado como una vulnerabilidad. Generalmente en un proceso de ataque, generalmente los hackers utilizan el protocolo ICMP como una forma de reunir información acerca de la red de una organización. Entonces pueden utilizar técnicas de recolección de información como barrido de PIN, que puede ser pues una forma de empezar a identificar direcciones IP que puedan tener algún tipo de servicio habilitado. Entonces, por lo tanto, como medida de seguridad,
los especialistas de seguridad de las organizaciones pues recurren al bloqueo del uso del protocolo ICMP para que no viaje a través de o que no ingrese a las infraestructuras internas este tipo de mensajería. Entonces podemos decir que el protocolo ICMP permite identificar la accesibilidad hacia un host determinado. Entonces podemos utilizar al protocolo ICMP para ser utilizado en ocasiones en las que necesitamos hacer pruebas para identificar la accesibilidad hacia a un equipo determinado a través de su dirección IP. En la figura podemos ver que el host 1 envía una petición de eco para identificar a un equipo que está dentro de la infraestructura de red, en este caso el host H2. Entonces el host H1 envía una solicitud de eco hacia el equipo H2. Entonces el objetivo de esta prueba es identificar la disponibilidad o no del equipo que está en una dirección IP determinada. Entonces en este caso el host envía una solicitud de eco. Si el equipo a quien se le envió la solicitud de eco está disponible, entonces va a enviar una respuesta de eco hacia el dispositivo que hizo la consulta. Entonces ahí interviene el uso del protocolo ICMP a través de su utilidad, que en este caso es el uso del comando PIN. Entonces si hay respuesta de la solicitud, entonces se puede determinar que el equipo es accesible y que puede establecerse comunicación con el equipo destino a través de solicitudes de eco y respuestas de eco confirman la disponibilidad del dispositivo. Aunque esto pues no es una garantía de que si el dispositivo destino, suponiendo de que no haya respuesta, de que no responda, no es un indicador de que va a existir alguna falta de comunicación, porque como mencionábamos anteriormente, puede ser que por razones de seguridad el uso del protocolo ICMP pues esté restringido, y en esta circunstancia pues el equipo destino no va a enviar una respuesta de eco al dispositivo que solicitó la prueba de PIN. Durante las pruebas que se pueden realizar a través del protocolo ICMP, dentro de los mensajes que se pueden obtener tenemos el de destino o servicio inalcanzable. Se puede utilizar un mensaje de destino inalcanzable ICMP para notificar al origen que un servicio o destino no es accesible. El mensaje ICMP incluirá un código que indica por qué no se puede entregar el paquete. El mensaje ICMP incluye un código que indica por qué no se pudo entregar el paquete.
Entonces, dentro de estos códigos, veamos algunos códigos que son los que proporciona ICMP versión 4 y los que proporciona ICMP versión 6. En el caso de ICMP versión 4, el código 0 significa red inalcanzable. El código 1, host inalcanzable. El código 2, protocolo inalcanzable. Y el código 3, puerto inalcanzable. En el caso de la versión 6, el código 0 significa de que no hay una ruta para el destino. El código 1 significa que la comunicación con el destino está prohibida administrativamente. Y este es el caso cuando algún tipo de firewall pues está restringiendo el uso del protocolo ICMP. En este caso podemos ver que en la versión 6 ya se incluye un código para identificar cuando una comunicación o servicio es inalcanzable a causa de una regla de firewall. El código 2 permite identificar más allá del alcance de la dirección de origen. El código 3 significa que no se puede alcanzar la dirección y el código 4 hace referencia a puerto inalcanzable. Entonces, como podemos ver, ICMP versión 6 tiene códigos similares, pero que son ligeramente diferentes para mensajes de destino inalcanzable. Entonces ahí podemos ver pues ambos tipos de códigos según pues la versión de ICMP que se esté utilizando. Otro tipo de mensaje es el de tiempo excedido. Este tipo de mensaje hace referencia cuando el campo tiempo de vida o TTL de un paquete se reduce a 0. Y si ocurriera esto, se enviará un mensaje ICMP versión 4 de tiempo excedido al host de origen, al host que realizó la prueba de PIN. En el caso de ICMP versión 6, también envía un mensaje de tiempo excedido. Recordemos que en ICMP versión 6, en lugar del campo TTL, usa el campo límite de saltos de IP versión 6 para determinar si el paquete ha expirado. O sea, el equivalente al campo TTL en ICMP versión 6 es el campo límite de saltos. Entonces, en esta figura podemos ver una prueba de PIN a la dirección 8888 que se hace. Entonces nos manda una respuesta que en este caso debe corresponder muy seguramente a la puerta de enlace, la 192.168.1.1. O sea, quien está respondiendo es la dirección IP de la puerta de enlace con un valor de TTL expirado en tránsito. También los mensajes de tiempo excedido pueden ser proporcionados a través de la herramienta Traceroute, que también es una herramienta que depende del protocolo ICMP. En esta parte vamos a hablar acerca de las direcciones de nodo solicitado. En la versión de CCNA anterior se aborda la parte de este tipo de dirección que corresponde al grupo de multicast, pero en la versión 7 solamente se menciona no tan a detalle, pero en este caso yo quise incluirla porque dentro de los mensajes que utiliza ICMP versión 6
hacen referencia a la dirección del nodo solicitado. Entonces, para un mejor entendimiento, entonces quise agregarlo a este módulo. Entonces, las direcciones múltiples de nodo solicitado son similares a las direcciones múltiples de todos los nodos. En este caso, podríamos decir que una dirección de múltiples de todos los nodos es prácticamente idéntico a la forma en que operan las direcciones de broadcast en IP versión 4. O sea, recordemos que en IP versión 6 no existen direcciones de broadcast, pero existen direcciones de multicast. Entonces, las direcciones de multicast generalmente se comportan como si fuera un broadcast, principalmente en el caso de las direcciones de nodo solicitado. Entonces, ¿para qué se utilizan las direcciones de nodo solicitado? Estas permiten reducir el número de dispositivos que deben procesar el tráfico y se utiliza una dirección de multicast de nodo solicitado. Una dirección de multicast de nodo solicitado es una dirección que coincide solo con los últimos 24 bits de la dirección IPv6 unicast global de un dispositivo. Una dirección IPv6 multicast de nodo solicitado se crea de forma automática cuando se asigna la dirección unicast global o la dirección unicast de link local. La dirección IPv6 multicast de nodo solicitado se crea combinando un prefijo especial como FF02 2.0 2.0 2.0 2.1 2.ff 00 2.2 prefijo 104 con los 24 bits de su dirección unicast que se encuentran en el extremo derecho. Entonces podemos decir que una dirección de multicast de nodo solicitado consta de dos partes. La primera parte corresponde al prefijo multicast FF02 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.ff00 2.2 prefijo 104. Eso corresponde a los primeros 104 bits de la dirección multicast de todos los nodos. Recordemos que una dirección IP versión 6 consta de 128 bits. Entonces, lo que nos deja un restante de 24 bits, que serían los bits menos significativos. Entonces, los 24 bits finales, estos al formar la dirección de nodo solicitado, estos bits se copian de los 24 bits del extremo derecho de la dirección unicast global o unicast del link local del dispositivo para formar la dirección de nodo solicitado. Entonces, cualquiera que sea la dirección de unicast global, entonces se van a tomar los 24 bits que están más al extremo derecho de la dirección. Se van a tomar esos 24 bits para formar con el prefijo de 104 bits la dirección de nodo solicitado. Entonces hago énfasis en las direcciones de nodo solicitado porque ICMP versión 6 hace referencia al uso de estas direcciones que vamos a ver pues a continuación. Entonces, en el caso de ICMP versión 6 podemos decir que este incluye nuevas características y funcionalidades mejoradas que no se encuentran disponibles en el protocolo ICMP versión 4. Entonces, dentro de esas
nuevas funcionalidades y características de ICMP versión 6, se incluyen 4 nuevos protocolos como parte del protocolo de detección de vecinos, ND o NDP. Entonces podemos ver que los mensajes entre un router IPv6 y un dispositivo IPv6, incluida la asignación dinámica de direcciones, son las siguientes. Entonces, a nivel de router, con los dispositivos que están dentro de su red, entonces se pueden utilizar dos tipos de protocolos, que en este caso corresponden al mensaje de solicitud de router RS y el mensaje de anuncio de router RA. Entonces un host que está dentro de una red puede enviar un mensaje de solicitud de router. Y en el caso, los routers pueden generar mensajes de anuncio de router. Ahora, a nivel de los dispositivos, IP versión 6, incluido en la detección de direcciones duplicadas y la resolución de direcciones, podemos encontrar los siguientes tipos de mensajes de ICMP versión 6, que son los mensajes de solicitud de vecino, ONS, y los mensajes de anuncio de vecinos, NA. Entonces, estos mensajes corresponden al protocolo de detección de vecinos, ND o NDP. Entonces tenemos solicitud de router, anuncio de router, solicitud de vecino, anuncio de vecino. Eso por sus siglas en inglés. Entonces ICMP versión 6, a través del protocolo Neighbor Discovery, también incluye el mensaje de redireccionamiento, que tiene una funcionalidad similar al mensaje de redireccionamiento utilizado en ICMP versión 4. Ahora vamos a conocer un poco más en detalle acerca de los mensajes del protocolo NDP, el protocolo Neighbor Discovery Protocol, que son sus siglas en inglés. Entonces, los mensajes de anuncio de router de ICMP versión 6. Entonces, cuando se utiliza un mensaje o cuando ICMP versión 6 utiliza un mensaje de RA o anuncio de router. Estos mensajes los routers tienen habilitado para enviar mensajes de anuncio de router cada 200 segundos para proporcionar información de direccionamiento a los hosts habilitados para IP versión 6. Recuerden que hemos hablado que en el caso de la asignación de direcciones IP versión 6, los dispositivos pueden asignarse direcciones IP de varias formas. Dentro de esas tenemos el uso de la autoconfiguración sin estado, la configuración con estado y el uso pues de el protocolo de HCP. Entonces, a través de los mensajes de anuncio de router que son enviados cada 200 segundos por el router, se puede proporcionar información de direccionamiento a los dispositivos que están dentro de una red. Entonces, el mensaje de anuncio de router puede incluir información de direccionamiento para el host. ¿Qué tipo de información? El prefijo, la longitud del prefijo, e inclusive puede proporcionar información acerca de las direcciones de los servidores DNS y el nombre de dominio.
Entonces, un host que utiliza la configuración automática de direcciones sin estado o es la AC establecerá su puerta de enlace predeterminada en la dirección de enlace local del router que envió el mensaje de anuncio de router. Por ejemplo, en la figura podemos ver que el router envía un mensaje de anuncio de router a la PC1. Dentro de este mensaje le puede proporcionar el prefijo, la longitud de prefijo y la puerta de enlace, que en este caso debe corresponder a la dirección unicast global que tiene asignado el router en la interfaz que conecta a esa red, o puede también ser definida como puerta de enlace la dirección IP del link local que tiene el router configurado. Entonces la PC1 podría autoconfigurarse a través de los mensajes de anuncio de router la dirección 2001 2.db8 acá 2.1 2.2.1 prefijo 64, perdón, sin el prefijo 64 como la puerta de enlace para la PC1, o también pudiera utilizar la dirección del link local FE 80 2.2.1 como su dirección de puerta de enlace. Entonces, aquí podemos ver la utilidad de los mensajes de anuncio de router que son proporcionados a través del protocolo Neighbor Discovery. El segundo tipo de mensaje corresponde a las solicitudes de router. Cuando un router está habilitado para ICMP versión 6, enviará un mensaje RA en respuesta a un mensaje RS. Además de que los mensajes de anuncio de router se están enviando de manera automática cada 200 segundos, también un mensaje de anuncio de router puede enviarse en respuesta a un mensaje de solicitud de router o RS. Por ejemplo, en la figura, la PC1 envía un mensaje RS o solicitud de router para determinar cómo recibir dinámicamente su información de direccionamiento IP versión 6. Entonces la PC1 envía un primer mensaje de solicitud de router. Cuando el router 1 recibe el mensaje de solicitud de router, responde a la respuesta de solicitud de router con un mensaje de anuncio de router. Entonces, por lo tanto, la PC1 envía un mensaje de solicitud de router. Hola, acabo de arrancar. Hay un router IPv6 en la red. Necesito saber cómo obtener la información de mi dirección IPv6 de forma dinámica. Entonces, esa es la funcionalidad de los mensajes de solicitudes de router. Enviar una consulta a través de la cual se le pueda proporcionar el direccionamiento IP que la PC1 necesita para poder establecer conectividad dentro de la red. Una vez que el router 1 recibe el mensaje, entonces responde con un mensaje de anuncio de router. Entonces, dentro de este mensaje se incluye la información de IPv6 que la PC1 necesita para autoconfigurarse la dirección IP. Entonces, por ejemplo, dice hola a todos los dispositivos habilitados para IPv6,
soy R1 y puedes usar /AC para crear una dirección de unidifusión global IPv6. El prefijo es 2001 DB8 acá 2.1 2.2. Bleca 64. Por cierto, use mi dirección local de enlace F80 2.2.1 como su puerta de enlace predeterminada. Entonces, dentro del mensaje de solicitud de router, en la respuesta a la solicitud de router, el router envía un anuncio de router en el que se incluye el prefijo, la longitud de prefijo y la dirección que se debe establecer el host como puerta de enlace en el proceso de autoconfiguración sin estado. El tercer tipo de mensaje que utiliza ICMP versión 6 a través del protocolo Neighbor Discovery, tenemos el mensaje NS. Entonces, cuando se usa el mensaje NS, en este caso, un dispositivo asignado a una unidifusión IPv6 global u dirección de unidifusión local de vínculo puede realizar la detección de direcciones duplicadas DAD para asegurarse de que la dirección IPv6 es única. Para verificar la unicidad de una dirección, el dispositivo enviará un mensaje NS o solicitud de vecino con su propia dirección IPv6 como la dirección IPv6 objetivo. Si otro dispositivo en la red tiene esta dirección, responderá con un mensaje de NA, notificando al dispositivo emisor que la dirección está en uso. Entonces, como funcionalidad a los mensajes NS, pueden utilizarse este tipo de mensajes para identificar si una vez que un equipo se autoconfiguró una dirección IP para estar seguro de que esa dirección es única, entonces puede recurrir al uso de los mensajes NS. Entonces, dentro de ese mensaje incluye su dirección IP para preguntarle a los demás dispositivos si alguien más tiene configurada esa dirección IP. Entonces esta información puede corroborarse en el RFC 4861, que recomienda que DAD se realice en direcciones únicamente. Entonces en este caso, pues la PC1 envía un mensaje de multicast de solicitud de vecino. Entonces todos los equipos que están en esa red y que comparten ese dominio de multidifusión, entonces van a recibir ese mensaje. Entonces puede utilizarse para evitar conflictos de direccionamiento IP versión 6. El último tipo de mensaje que tenemos es el de NA. Para identificar la dirección MAC del destino, el dispositivo envía un mensaje DNS a la dirección de nodo solicitado. Ya anteriormente explicamos que es una dirección de nodo solicitado.
Los mensajes NA pueden utilizarse en la determinación de la dirección MAC del destino. Recordemos que en IP versión 4 utilizamos el protocolo ARP para asociar a las direcciones IP las direcciones MAC de los equipos destino. En el caso de IP versión 6 no se usa ARP, lo que se utiliza es una funcionalidad de ICMP versión 6 a través del protocolo Neighbor Discovery o sus mensajes NA. Entonces NA permite determinar la dirección MAC del destino. El dispositivo envía un mensaje de DNS a la dirección de nodo solicitado. El mensaje incluye la dirección IPv6 conocida, que es el objetivo, el dispositivo destino, que tiene la dirección IPv6 incluida dentro del mensaje, responde con un mensaje de NA, el cual contiene la dirección MAC Ethernet del dispositivo. En la figura, el router 1 envía un mensaje NS a la dirección IP 2001 DB8 a CAT 1.2.2.10 pidiendo su dirección MAC. Entonces, cuando la PC1 recibe el mensaje de solicitud de vecino, responde con un mensaje de anuncio de vecino o NA. Podemos ver en la figura, el router 1 envía un mensaje NS a todos los dispositivos que están dentro de la red. En este caso, dentro del paquete lleva la dirección IPv6 objetivo, que en este caso debe corresponder a la IP de la PC1. Entonces, cuando la PC1 recibe el mensaje, entonces responde con un mensaje de anuncio de vecino, en el cual pues proporciona su dirección MAC. Entonces, este es el equivalente al uso del protocolo ARP que ya describíamos en los módulos anteriores, cuando se necesita pues crear una asociación entre dirección IP con la dirección MAC del equipo a quien se le va a enviar pues algún tipo de mensaje. Cuando se trata de resolver problemas a nivel de una infraestructura de red, generalmente uno puede recurrir a algunas formas de resolución de problemas. Generalmente existen tres enfoques en los que uno se basa para desarrollar un proceso de diagnóstico y su posterior pues resolución del problema. Generalmente los enfoques son pues un enfoque ascendente, que es empezar por la capa física e ir diagnosticando los problemas, e ir viendo pues si no existe algún tipo de falla o problema en una capa, pues se pasa a las siguientes capas, y así se va ascendiendo a través de las capas del modelo OSI, ese modelo ascendente. También podemos utilizar el modelo descendente, que es empezar pues por las capas superiores, y a medida que vamos diagnosticando e identificando de que el problema no está en esa capa, pues vamos bajando por las capas inferiores. Esos son el enfoque descendente. También existe el enfoque divide y vencerás, que generalmente es al que más recurrimos cuando de resolver problemas se refiere. El problema divide y vencerás
consiste en generalmente pues empezar por la parte media, y generalmente es a lo que más recurrimos cuando se trata de diagnosticar problemas. Generalmente la mayoría de problemas empiezan buscando una solución a través de la capa de red. Dentro de las pruebas más comunes a nivel de la capa de red que se utilizan para resolver problemas están el uso de los comandos pin y traceroute o tracer. Tracer en Windows, traceroute en sistema operativo Cisco. Todos estos dos comandos pues son componentes del protocolo ICMP y se utilizan como prueba para diagnosticar problemas. Entonces en el método divide vencerás, pin y traceroute van a dar van a dar las condiciones para que uno pueda determinar si el problema es en las capas superiores o si es en las capas inferiores. Suponiendo que la respuesta del comando pin es satisfactoria, entonces eso significa que el problema de comunicación puede estar en una capa superior a la capa de red. Y así pues es un proceso de diagnóstico al que uno como técnico o como especialista de la parte de redes pues puede recurrir al momento de resolver un problema. En el caso del comando pin, te permite hacer una prueba mediante la cual se pueda determinar la conectividad satisfactoria con un dispositivo de red. El comando pin es una utilidad de pruebas en IP versión 4 e IP versión 6 que se utiliza mensajes de solicitudes de eco y respuestas de eco para probar la conectividad entre hosts y proporcionar un resumen que incluye la tasa de éxito, el tiempo medio o promedio de la respuesta y pues la vuelta al destino. Entonces cuando uno hace una prueba de PIN, entonces en el caso de el sistema operativo de Cisco, una prueba satisfactoria se muestra con un signo de admiración hacia abajo o de cerrar. Una prueba de conectividad que no obtuvo respuesta, entonces vamos a verla reflejada como un punto, un signo de puntuación, punto. Una vez que se proporcionó o que se completaron la cantidad de paquetes enviados y recibidos, entonces se presentan algunas estadísticas que indican pues el tiempo mínimo, el promedio y el máximo, y la cantidad o porcentaje de paquetes enviados y paquetes recibidos. En el sistema operativo de Cisco generalmente una prueba de conectividad por defecto envía 5 paquetes. Entonces por cada paquete enviado se reciben 4 paquetes. En el caso de que no haya pérdida de paquete. Ahora, si no se recibe una respuesta dentro del tiempo de espera, el comando PIN proporciona un mensaje que indica que no se recibió una respuesta. Y en este caso, pues en Cisco veríamos un signo, un punto, como reflejo de que no se recibió una respuesta a una de las solicitudes de eco enviadas. También puede ser común que el primer PIN se agote si es necesario realizar la resolución de direcciones a través de ARP o ND antes de enviar la solicitud de eco ICMP. Entonces esa es la razón por la que generalmente el primer paquete casi siempre se pierde, porque generalmente primero pues hay que crear un proceso de resolución de dirección a través de ARP o a través de ND. Otra prueba común que se puede hacer es
hacer un pin a la dirección del loopback. Pin se puede usar para probar la configuración interna de IP versión 4 o IP versión 6 en el host local. Para hacer esto, podemos hacer pin a la dirección del loopback local, que es la 127.0.0.1 en el caso de IP versión 4, o a la dirección 2.2.2.1 para IP versión 6. Entonces, en este caso, una respuesta de 127.0.0.1 para IP versión 4 o 2.2.1 para IP versión 6 indica que IP está instalado correctamente en el host. Entonces, la prueba de pin a la dirección del loopback, ya sea en IP versión 6 o en IP versión 4, indica que la configuración de TCP/IP está instalado pues de la forma correcta. Si proporcionara algún mensaje de error, esto tendría como conclusión que existe algún problema en el proceso de instalación del protocolo TCP/IP y por lo tanto pues no existe una respuesta. En los procesos de diagnóstico que se realizan generalmente, una primer prueba que uno puede realizar es ver la conectividad con una puerta de enlace. Si nosotros detectamos que existe una falta, por ejemplo, de conexión hacia internet de un equipo interno, entonces una manera de verificar o de comprobar la conectividad, entonces primero se empieza haciendo una prueba de PIN a la dirección que está establecida como puerta de enlace del equipo. Recordemos que la configuración de la puerta de enlace es la que le permite al host la capacidad de poder comunicarse con otros equipos que están fuera de su red local. Si nosotros solamente configuramos en cada uno de los hosts la dirección IP y la máscara de su red y obviamos la asignación de la puerta de enlace, entonces estaríamos limitando a que el equipo solamente pueda conectarse o comunicarse con los demás dispositivos que están solo dentro de su red y estaríamos impidiendo de que este equipo pueda mantener o establecer comunicación con otros hosts que están en otras redes. Entonces, por lo tanto, la dirección de la puerta de enlace predeterminada se usa con mayor frecuencia porque el router normalmente siempre está operativo. Entonces, para garantizar la conectividad del equipo, entonces se puede recurrir al uso del comando PIN a la dirección de la puerta de enlace. Entonces, un PIN exitoso a la puerta de enlace predeterminada indica que el host y la interfaz del router que sirve como puerta de enlace predeterminada están operativos en la red local. Si la dirección de la puerta de enlace predeterminada no responde, se puede enviar un PIN a la dirección IP de otro host en la red local que se sabe que está operativo. Entonces, estas pruebas me van a determinar si el equipo está conectado satisfactoriamente con los demás dispositivos, ya sea dentro de su red o con la puerta de enlace. Entonces, en la figura podemos ver la configuración TCP/IP que tiene la PC, donde tiene pues la dirección asignada, la 10.0.0.1, la máscara de su red, la 255, 255, 255.0, y la puerta de enlace, que es la 10.0.0.254, que corresponde a la dirección IP que tiene el router en su interfaz gigabit 0 pleca 0 pleca 0. Entonces la PC envía una solicitud de eco
y el router responde con una respuesta de eco. Entonces, si se hace este proceso de intercambio de solicitudes y respuestas, entonces la conclusión es que hay una comunicación satisfactoria entre la PC y el router que hace las funciones de puerta de enlace. Entonces, una vez que se comprobó que existe una comunicación con la puerta de enlace o que la conexión con la puerta de enlace es satisfactoria, entonces una segunda prueba para garantizar la conectividad es hacer un ping a un host remoto. Entonces también se puede utilizar el comando ping para probar la capacidad de un host local para comunicarse en una interconexión de redes. Un host local puede hacer ping a un host de una red remota. Un ping exitoso a través de red interna confirma la comunicación en la red local. Muchos administradores de red limitan o prohíben la entrada de mensajes ICMP. Por lo tanto, la falta de una respuesta de ping podría deberse a restricciones de seguridad. Entonces, en algunos casos, si no hay una respuesta a través del comando ping, no necesariamente tiene que estar relacionado con la falta de conectividad. Entonces puede estar limitado o restringido por algún equipo de seguridad. Otro comando muy útil para los procesos de diagnóstico en una infraestructura de red es el uso del comando traceroute o prueba el camino. Traceroute en equipo Cisco, Tracer en Windows, es una utilidad que se usa para probar la ruta entre dos hosts y proporcionar una lista de saltos que se alcanzaron con éxito a lo largo de esa ruta. Traceroute proporciona tiempo de ida y vuelta para cada salto a lo largo del camino e indica si un salto no responde. Se utiliza un asterisco para indicar que un paquete se perdió o que no se obtuvo respuesta. Esta información se puede usar para localizar un router problemático en la ruta o puede indicar que el router está configurado para no responder. Entonces, en el caso del comando ping, por ejemplo, lo que hace es indicarme si hay respuesta o no hay respuesta, pero no me indica en qué punto de toda la ruta hacia donde está el dispositivo con el cual se quiere establecer comunicación, en qué punto está fallando la comunicación. Entonces, una mejor alternativa para hacer un proceso de diagnóstico e identificar exactamente dónde se interrumpe el proceso de la comunicación es hacerlo a través del uso del comando traceroute, porque este pues va mostrando salto a salto la conectividad. En la figura vemos una prueba de traceroute desde el router 1 a la dirección IP 192.168.42. Entonces podemos ver los saltos que hay en la ruta hacia el equipo 192.168.42. Entonces vemos que existe un primer salto a la 192.168.10.2. Luego hay otro salto a la 192.168.22. Luego un tercer salto a la 192.168.32 y un cuarto salto a la 192.168.42. Lo que quiere decir que hay 4 routers en la ruta hacia ese dispositivo. Entonces, si hubiera algún problema de comunicación en el camino hacia 192.168.42, una mejor forma de diagnosticarlo puede ser a través del uso del comando traceroute, suponiendo que la conectividad
se interrumpe entre el salto 22 y el 32, entonces el último dispositivo que respondería sería el 192.168.22, con lo cual pues yo puedo identificar dónde está el problema, a partir de dónde tengo que empezar a desarrollar mi búsqueda para resolver el inconveniente. Entonces Tracer utiliza una función del campo TTL en IP versión 4 y el campo límite de salto en IP versión 6 en los encabezados de capa 3 junto con el mensaje de tiempo excedido de ICMP para proporcionar pues información acerca de los diferentes puntos por donde va pasando la prueba de conectividad a través de protocolo, perdón, a través del comando traceroute o tracer. Por ejemplo, en el caso de traceroute, podemos ver aquí en la figura que tenemos una PC que tiene una dirección IP 10.0.0.1 y tenemos varios routers en el camino hacia la red 192.168.1.0. Entonces, el uso del campo TTL o Time to Lead permite pues determinar hacia dónde, en qué punto se va desarrollando pues la prueba. Por ejemplo, tenemos que el primer mensaje enviado desde Traceroute tendrá un valor de TTL de 1. Si al salir de la PC 10.0.0.1 el campo TTL del paquete tiene un valor de 1, esto hace que el TTL expire en el primer router. Entonces cuando llega el paquete con el campo TTL establecido en 1, entonces lo que hace el router es decrementar ese valor en 1. Entonces 1 menos 1, el valor de TTL sería 0. Entonces por lo tanto el router va a responder con un mensaje de ICMP versión 4 de tiempo excedido, porque al no poder llegar al equipo destino, que es la 192.168.1.2, entonces el paquete se va a descartar. Ahora bien, si incrementamos el valor de TTL a un valor de 2, entonces cuando el paquete sea enviado desde la PC 10.0.0.1 hacia el primer router, entonces el primer router va a incrementar el valor en 1 y va a decir 2 menos 1 es 1. Entonces el paquete se envía al segundo router en la ruta hacia la red destino. Pero cuando llega al segundo router, el router 2 vuelve a decrementar el valor de TTL en 1, 1 menos 1, entonces el TTL es 0. Entonces como no está la red destino en ese router, entonces el paquete de respuesta envía un mensaje ICMP 4, ICMP versión 4 de tiempo excedido. Y así de esa manera, pues los paquetes van decrementando su valor de TTL en 1. Para que pueda llegar hacia la red 192.168.1.2, entonces al menos el valor de TTL tendría que tener establecido en 4. Entonces para que pueda llegar pues hacia el equipo destino y proporcionar pues un mensaje de que el equipo pues destino se ha alcanzado satisfactoriamente. Entonces, ¿qué aprendimos en este módulo?
El propósito de los mensajes ICMP es proporcionar comentarios sobre los problemas relacionados con el procesamiento de paquetes IP bajo ciertas condiciones. Recordemos que una de las características del protocolo IP es que es un protocolo no orientado a la conexión de máximo esfuerzo. Entonces, para proporcionar información acerca de los mensajes enviados, entonces se puede hacer uso del protocolo ICMP. Entonces ICMP va a proporcionar información que puede ser de interés para los administradores de red y que suele ser relevante en los procesos de diagnóstico y resolución de problemas. Entonces los mensajes ICMP comunes, tanto en ICMP versión 4 como en IP versión 6, son la accesibilidad del host, destino o servicio inalcanzable y tiempo excedido. Los mensajes entre router IP versión 6 y un dispositivo IP versión 6, incluida la asignación dinámica de direcciones, incluyen los mensajes de solicitud de router y anuncios de router, URS y RA. Otros mensajes que se pueden presentar en dispositivos IP versión 6 incluyen los mensajes de redireccionamiento, similares a los que se utilizan en IP versión 4, y el uso de los mensajes de solicitud de vecino y anuncios de vecino, ONS y NA. También aprendimos acerca del uso del comando ping, que es una utilidad que se puede hacer uso tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Entonces las solicitudes de eco de ICMP y los mensajes de respuesta de eco permiten pues probar la conectividad entre hosts. También aprendimos que ping se puede usar para probar la configuración interna del protocolo IP versión 4 o IP versión 6 en el host local. Recordemos que habíamos mencionado que si queremos determinar que el protocolo IP versión 4 o IP versión 6 se instaló de manera satisfactoria en mi equipo, entonces puedo hacer una prueba de ping a la dirección de loopback a la 127.0.0.1 en IP versión 4 o a la dirección 2.2.1 que es la dirección de loopback en IP versión 6. Entonces si la respuesta es satisfactoria, entonces la conclusión es que la configuración de TCP/IP está pues configurada de manera satisfactoria. También aprendimos que traceroute o tracer genera una lista de saltos que se alcanzaron con éxito a lo largo del camino. Entonces todos aquellos puntos que no se alcanzan, entonces se reflejan con un signo de asterisco. Con esto entonces damos por concluido el módulo 13, en el cual pues aprendimos acerca de el uso de el protocolo ICMP, los diferentes códigos de mensajes, las nuevas funcionalidades de ICMP versión 6, que son pues el uso de mensajes a través del protocolo de descubrimiento de vecinos, con los mensajes, como los mensajes anuncio de router, solicitud de router, solicitud de vecino y anuncio de vecino.